Sí, esos, como te decía antes, ¿no? Esos son MotoGP y los demás, pues bueno, estamos ahí, hacemos lo que podemos, jugamos nuestra carrera, pero llevamos una 125. Claro. ¿Y cuando vas en una carrera, porque este año era la primer Vuelta a España, prestóte la Vuelta a España? ¿Cómo fue la experiencia también, Pelayo? Claro, no, no, la vuelta mucho. Al final, y es lo que sueñas desde niño, ¿no? Correr una vuelta a España, de las vueltas más importantes del mundo. Solo hay tres carreras de 21 días en el calendario internacional y correr una vuelta a España y encima, pues, tener esa suerte que sea mi año de debut en profesionales y que además, pues, el recorrido tenga dos etapas íntegras en Asturias, pues para mí fue muy especial y muy bonito y algo que nunca voy a olvidar. Sí, estamos viendo precisamente ahora algo de algunas imágenes de las etapas asturianas que ponías tú y agradecías, porque decíamos eso, alentamos que ella es una persona muy activa en las redes sociales, sobre todo en el Instagram, Pelayo, y decías que agradeciste mucho los ánimos el pushu de la siente, ¿no? Con esas banderas y que estaban ahí al pie de la carretera, ¿no? Eso es. Al final, bueno, en la Vuelta a España sí que el público pues es espectacular, ¿no? Te animan todos, todo el mundo te conoce, pero las carreteras de casa, la gente que conoces, los amigos, la familia, la gente encima volcada contigo, ¿no? Te pone los pelos de punta y te da ese poquitín extra que necesitas para dar el máximo. Claro, porque estamos viendo agora imágenes mientras falabes de lo que y esto del Gamoniteiro, nos que somos aficionados al ciclismo, subímoslo en antes de que lo asfaltaran y todo eso, pero estos puertos son muy, vamos a decirlo, como muy pindios, ¿no? Muy complicados, ¿no? Y cómo suben los primeros, ¿eh? Parece que es sencillo, pero cuando te ponen a bici, por ejemplo, una persona como yo, que somos pues estos gente ya globeros y demás, que ves, dices, y que vas parado prácticamente, ¿no? Sí, sí, eso, oye, y encima en carrera, ¿no? Lo que muchas veces la gente no valora y es la fatiga acumulada de, pues al final el Gamoniteiro, estás subiéndolo en etapa 17 etapa 18, ¿no? Que al final lleguen los pates a tus fadinas ahí al final y eso, que lleves también pues 180 160 kilómetros y muchos puertos y mucho ritmo, ¿no? Que ponen los primeros hasta llegar ahí. Claro, porque por ejemplo, dentro de lo que lle una etapa, ya no te digo, bueno, vamos a poner una tipo Gamoniteiro, los llagos de Cuadonga, como se subieron este año, Pelayo, el labor, por exemplo, de una persona como tú, que non lluches, porque los que son de los primeros puestos, la general, bueno, son unos pocos ciclistas, pero el labor tuyo, ¿en qué consiste a lo largo de, por ejemplo, una etapa de este tipo? Mm. Bueno, nosotros en el Burgos, como tú dices, al final tenemos que jugar nuestra carrera, ¿no? Somos un equipo bien pequeño, entonces buscamos otro tipo de presencia en carrera. Sabemos que hay al final, pues con Roglic, Pogačar, Bernal, esta gente no vamos a estar, entonces pues tenemos que intentar anticiparnos, estar en alguna fuga. Los días un poco que son más tranquilos o que los líderes pues van a intentar, no sé cómo decirte, guardar o reservar, ¿no? Para las etapas clave, pues nosotros tenemos que intentar tener esa presencia en carrera y si algún día se despistan, pues intentar dar la sorpresa. Y eso, pero quiero decirte, de todas maneras, comentábamos eso, que ye complicado, ya incluso cuando ye plano y todo eso, seguillos el ritmo en profesional porque van, o sea, quiero decirte, cuando ponen na televisión que en la primera hora de carrera vais a 40 a la hora, eso, que hacéis en una hora 40 kilómetros, con lo cual, vamos, ye 40 kilómetros por hora, ye que uno tiene que ponerse en la bici para ir a 40 por hora, ¿eh? Sí, hay que dar muchos pedales y lo peor del llano, y como se suele decir aquí en el argot, el puerto más duro y el aire. Muchas veces ves una etapa llana, ¿no? Que puedes pensar que no es dura y luego te aparece el aire, los famosos abanicos y hay que agarrarse ahí a los machos y apretar un huevo contra otro. Claro, claro, y hay que ir ahí a dándolo todo o sea, que tú, de todas maneras, eso, la experiencia muy positiva en lo que fue este primer año profesional y lo que fue esa primer grande que corriste, que lle la vuelta de este año, ¿no? Sí, sí, a ver, al final, bueno, como todo, ¿no? Pasas malos momentos y sufres y demás, pero bueno, cógelo con tantas ganas y con tanta ilusión que lo que intentes es aprender lo máximo posible y convertir esos malos momentos en motivación, en algo positivo, pues para seguir adelante. Y decíasme